Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco y mi equipo está conformado por José López, Luis David López y mi persona, Daniel González. Somos de trayecto fase 2 de higiene y seguridad laboral y hoy vamos a tratar un tema muy importante en la instrumentación industrial como lo son las normas ISA S5.1. Las normas ISA nos establecen unos códigos de identificación de instrumentos de medición y control. Principalmente, ISA es una organización educativa sin fines de lucro, representada con las siglas ISA, Sociedad de Instrumentos de América. Dicha norma tiene como objetivo establecer designación mediante símbolos y códigos que permitan obtener valores de diseño para actuar fríamente o actuar específicamente para técnicos como para ingenieros y se logre fríamente la comunicación entre hechos, conceptos, inducciones, introducciones o instrucciones de la información como tal. Aquí le estaremos hablando un poco sobre historia, la historia de la norma ISA. ISA oficialmente nació como sociedad de instrumentación en América el 28 de abril de 1945. Estados Unidos tiene su escuela. Fue una idea original de Richard Rivak. Fue edicionada la instrumentación por las 18 sociedades locales de la instrumentación para formar una organización. Rivak fue reconocido como el fundador de la norma ISA. Bien, ahora allí tenemos un poco de historia de la norma ISA, cómo se fundó, cómo se originó, y en breve le estaremos explicando un poco más de esta norma que es muy importante para nosotros los ingenieros en higiene y seguridad laboral. En la utilización de la norma ISA 5.1 es uno de los estándares de la ISA que más se utiliza durante la ingeniería de diseño, más que todo en plantas, y podría ser más que todo en la utilización de plantas en plantas químicas y plantas petroleras. En la realización de estos planos y documentos, por ejemplo, en los diagramas de tubería, en estos casos los ingenieros que están en este sitio hacen el estudio de la tubería y de las plantas que van a hacer y lo especifican mediante esta norma en la realización de planos y también de documentos. Esto también, ya que todo esto tiene porque según el índice de instrumentos es un diagrama de lazo en el diseño de gráficos dinámicos para el monitoreo y control digital en los sistemas de contradistribución y sobre todo en los sistemas de seguridad, más que todo. Como ya dijimos, en la identificación de los instrumentos de esta norma, en el estándar de la ISA 5.1 se ilustra un número ilimitado de ejemplos para el diseño e identificación de sistemas de instrumentos, así como la representación de gráficos mediante símbolos. También en la identificación de los instrumentos es una continuación de literales y números en donde cada instrumento o función se le designa un código alfanumérico, o también se le designa un número de identificación de tal manera que estos vayan de izquierda a derecha y se tiene también una misma literales y enseguida la numeración designada. Como acabamos de decir, vamos enseguida a revisar cada uno. Bueno, mi gente, estamos aquí. Como acabamos de decir, nos metimos en la noche en la universidad para entrar en la biblioteca para revisar unos libros sobre instrumentación. Bueno, vamos a camuflarnos para ver si podemos hacer la actividad. Y nos siguen en la siguiente parte, la parte segunda.
La tabla 4.1 del estándar ISA S5.1 muestra la identificación de letras y sirve para identificar el instrumento con letras como iniciales para determinar su identificación funcional. La tabla 4.1 también especifica las dos primeras columnas para letras. La primera columna identificará la variable medir y si es necesario adicionar otra literal que indique una modificación de la variable medir. La encontramos en la segunda columna. Por ejemplo, si se tiene un indicador de presión diferencial, el modificador de la variable presión es tener una diferencia de presión D y una indicación de la diferencial de presión I, que es el de la tercera columna, como una función de lectura pasiva. Para el caso en donde se tengan dos instrumentos en el mismo lazo con la misma numeración, generalmente se utilizan los sufijos A y B. Por ejemplo, dos válvulas de control de flujo, mientras una está en operación, la otra está en espera de ser activada en el lazo centrado del control de flujo. También es posible numerar la instrumentación de acuerdo al área industrial, equipo o planta en donde se encuentra localizada el instrumento, utilizando el primer dígito del número de la planta. En la columna 4 se define la función de salida y activa de un instrumento, por ejemplo, para una válvula de control de presión, la identificación por literales, en donde la literal B indica que se trata de una válvula de control, la cual es una función activa o salida. En la columna 5 se especifica la numeración de los instrumentos. Cuando se tenga un proyecto va a depender de las bases de diseño del proyecto pequeño y no se tengan asignados números para la identificación de las áreas, equipos o plantas. Es posible utilizar un número básico. El estándar específico para la identificación numérica de los instrumentos pertenece a un lazo de control. Es conveniente en la instrumentación asociada a ese lazo, abierto o cerrado, tenga esa misma numeración, es decir, si es el lazo existente, una válvula de control de presión con identificación. Bueno, tuvimos que salir de emergencia de aquí de la biblioteca porque se activó una alarma, broma. La biblioteca se empeñó y no queremos dejar el libro. Bueno, como ya vimos, ya pudimos aprender que las normas ISA son muy importantes para el estudio de la industria, para el estudio de la industria, para el estudio de la industria y la lectura de planos. Y bueno, un placer haberlo conocido. Bueno, mi gente, seguidamente les mostraremos uno de los instrumentos, tales como se mostrarán en las siguientes imágenes. Bueno, como acabamos de ver en la tabla de números alfanumérica, podemos encontrar dividida en 5 columnas, las cuales está desde la A hasta la Z. Estas son variables de medida inicial, letra de modificación, lectura o función de la lectura pasiva, función de la salida y letra de modificación. Cada una de ellas indica un símbolo o una lectura, los cuales están en primera letra y letra sucesiva. Luego de esto tenemos los símbolos de representación de instrumentos en plano o dibujo, los cuales nos indican que si tienen tubos o señales eléctricas o señales neumáticas. Luego tenemos esta tabla que son de figuras geométricas indicando cada uno de los instrumentos de función. Como se muestra en la imagen, tenemos los símbolos generales. Del lado izquierdo nos encontramos con un campo local abierto. En el lado derecho nos encontramos con un campo abierto, el cual el montaje es un montaje detrás del panel auxiliar. En la siguiente imagen nos encontraremos con las válvulas de control o los símbolos de válvula de control. Tenemos la figura izquierda, es una válvula de globo de compuerta u otra. Tenemos el campo que envía una señal electromagnética o una señal alternativa 2 del lado derecho. Seguidamente tendremos los símbolos actuadores. Del lado izquierdo tenemos un sensor que envía señal a una electromagnética y envía señal electromagnética, por lo tanto, sin posicionarse. En el segundo tenemos el otro que es igual al otro, envía señal electromagnética, por lo tanto es preferida para diagramar con piloto. Luego tenemos los elementos primarios. F181 se encuentra en un campo abierto, por lo tanto rotativamente indicador de caudal.
el cual lleva una señal electromagnética. En el segundo, F182, también es igual al otro, se encuentra en un campo abierto enviando señal electromagnética, por lo tanto, es un totalizador enviando de caudal de desplazamiento positivo. ¿Qué aprendimos, muchachos? En conclusión, que las normas ISA 5.1 son utilizadas en las industrias químicas, industrias petroleras y generación de potencia. Muchachos, que aprendimos un poco también de las normas ISA, que gracias al estudio de estas normas y de las herramientas que tenemos, los instrumentos, podemos hacer mediciones en cualquier empresa que tenga maquinarias. También aprendimos que la conclusión es muy importante en el diseño de planes. ¿Para qué? Para el mantenimiento, creación y gestión de estos en la industria química, petrolera y de gestión. Es por eso que es muy importante el conocimiento de esta norma. Muchas gracias. Muchachos, que aprendimos que leer normas para los ingenieros es muy importante. Futuro ingeniero. Chao, chao. Chao.